Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067 que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy vamos a ver el sector externo y la política comercial. Hablar del sector externo en la ciencia económica es hablar de los orígenes de la ciencia económica. Ya habíamos dicho que la ciencia económica surge a partir que los problemas de producción, distribución y consumo se hacen más complejos y requieren de un estudio sistemático. Y eso sucede con los grandes descubrimientos geográficos de fines del siglo XV y de inicios del siglo XVI. Estos grandes descubrimientos geográficos ya hemos dicho que no surgieron de microemprendimientos individuales, sino de políticas estatales y de la necesidad que había en los países más avanzados de Europa de acumular oro, plata y metales de todo tipo que eran considerados como símbolo de riqueza. Es por eso que dentro de lo que se llama la corriente mercantilista tenemos dos posiciones claramente definidas. Una es la postura de los metalistas y la otra es la de los comercialistas. Los metalistas planteaban la necesidad de acumular oro, plata, cobre y otros metales, y lo que organizaban eran expediciones para ir hacia los lugares más remotos a realizar extracciones de oro, de plata y de metales. Por eso se decía que las prácticas de los mercantilistas metalistas eran extractivistas. Bueno, el extractivismo sigue teniendo hoy actualidad en lo que es la historia del capitalismo, cuando muchas veces a través de la televisión o a través de los medios de comunicación masiva en general se plantea el tema de cómo muchas riquezas, muchos recursos naturales son explotados sin medir las consecuencias sobre el medio ambiente. Bien, dicha esta cuestión, la corriente entonces metalista lo que hacía era buscar básicamente oro, plata, cobre y otros metales. Bueno, aquí el oro, la plata y el cobre estaban muy vinculados a los estratos sociales de la época. Por lo general, los sectores más pobres y de más bajos ingresos utilizaban el cobre, mientras que la plata era lo preferido por los comerciantes y los nobles, los terratenientes, utilizaban más el oro. Hecha esta aclaración, tenemos por el otro lado lo que es la corriente comercialista, que se desarrolló fundamentalmente en Inglaterra. Allí lo que se planteaba era que el medio ordinario para incrementar la riqueza justamente era el comercio. Entonces, de esta manera, el indicador del bienestar de un país no era la acumulación de oro, plata, cobre y otros metales o piedras preciosas, sino el saldo positivo de la balanza comercial. Es decir, en la medida que un país tuviera mayores ingresos de oro, plata, cobre y otros metales por las exportaciones que realizaba con respecto a las salidas que había de oro, plata y cobre por las importaciones, bueno, ese país estaba de alguna manera encaminado hacia una situación de una mayor riqueza. Bien, eso en cuanto a la corriente mercantilista. La reacción contra el mercantilismo surge en la corriente fisiócrata, que va a desarrollar una teoría en donde el comercio internacional va a jugar un plano secundario. Si bien los fisiócratas eran defensores del libre comercio, donde hacían hincapié la corriente fisiócrata era en la producción agrícola. Es allí donde debía buscarse la mejor manera de medir la riqueza, porque justamente la producción agrícola, la producción de alimentos, era lo que posibilitaba el crecimiento de la población. Es decir, a diferencia de los mercantilistas que planteaban la necesidad de una mayor población para formar ejércitos e ir a buscar al exterior mayores riquezas, por el contrario, la postura desarrollada por los fisiócratas era que debía prestarse especial atención a lo que tenía que ver con la producción agrícola. Bien. Hechas estas cuestiones, ingresamos en el debate sobre lo que plantean los dos referentes del liberalismo económico en relación al comercio internacional. Por lo general, la postura de Adam Smith y de David Ricardo es desarrollada en los manuales de economía
sobre la base de una controversia entre lo que sería la teoría de las ventajas absolutas y la teoría de las ventajas comparativas. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente las teorías del comercio internacional que desarrollan Adam Smith y David Ricardo? Lo que tienen en común básicamente es que presuponen una situación en donde hay dos clases de países: los países que producen bienes agrícolas y los países que producen bienes industriales. En ambos países, por supuesto, es importante medir lo que es la productividad de la mano de obra. Es decir, en ese sentido, la definición de David Ricardo en cuanto a que el valor de un artículo depende de la cantidad relativa de trabajo medida en horas hombres es central para lo que es el desarrollo de la teoría del comercio mundial. Eso sirve tanto para Adam Smith como para David Ricardo. Ambos presuponen la existencia de competencia perfecta en el mercado mundial, es decir, que los países son fundamentalmente tomadores de precios en el mercado internacional. No se visualiza allí ninguna situación oligopólica, monopólica o de formación de precios. Esto, por supuesto, después va a ser cuestionado por otras corrientes de lo que es la ciencia económica. En relación al tema de la discusión de ventajas absolutas, ventajas comparativas, términos que jamás Adam Smith y David Ricardo utilizaron en sus obras fundamentales, lo que cabe decir para que se entienda bien la diferencia es que cuando se habla de ventajas absolutas, lo que se está haciendo es una comparación en el rendimiento de la mano de obra en la producción de un mismo bien entre dos países. Así, si en un país desarrollado un trabajador tarda menos tiempo en producir una unidad de un bien agrícola respecto a un país subdesarrollado, y lo mismo sucede con el bien industrial, la conclusión inmediata sería entonces, en términos de la teoría de Adam Smith, que en ese caso el país desarrollado exportaría ambos bienes, el bien agrícola y el bien industrial, mientras que los países subdesarrollados se convertirían en importadores de los bienes agrícolas e industriales. Bueno, en ese caso aquí tendríamos un comercio unilateral y la cuestión sería muy sencilla. Se definiría la suerte del comercio internacional a partir de aquellos países que tienen ventajas en materias tecnológicas. Entonces, si uno analiza la teoría de Adam Smith, prácticamente la conclusión es que todos los países le tienen que comprar casi todas las cosas que se producen a Inglaterra. En el caso de David Ricardo se habla de las ventajas comparativas, o por lo menos se le atribuye a Ricardo el término ventajas comparativas. ¿Y qué quiere decir ventajas comparativas? ¿Cómo surgen las ventajas comparativas? Surgen de la comparación del rendimiento de la mano de obra en la producción de dos bienes dentro de la frontera de un país. Entonces aquí aparece una separación o lo que es una división del trabajo interesante para analizar, porque en los países agrícolas se supone que la productividad de la mano de obra es superior en la actividad agrícola que en la actividad industrial. Por lo tanto, sería conveniente que los países subdesarrollados exportaran en el comercio internacional bienes agrícolas. Si vamos a los países industriales, vamos a tener que el rendimiento de la mano de obra en la producción de bienes industriales es superior al rendimiento de la mano de obra en la producción de bienes agrícolas, lo cual llevaría a que los países industriales les conviene exportar bienes industriales. Entonces, la conclusión, lo que tendríamos aquí es el comercio bilateral, en donde los países subdesarrollados venden bienes agrícolas y los países desarrollados venden bienes industriales. Dicho de otra manera, sería que los países subdesarrollados venden materias primas, mientras que los países desarrollados venden productos terminados. Bueno, esto sería el equivalente a decir, por ejemplo, que en la Argentina de fines del siglo XIX le conviene exportar cuero y le conviene importar zapatos, para decirlo de alguna manera gráfica, para que quede bien en claro el tema de las diferencias. Claro que en las condiciones de competencia perfecta que hablan Adam Smith y David Ricardo, que no dicen exactamente el término competencia perfecta, pero sí aluden a que los países no influencian sobre el precio de los productos que venden. Bueno, en este caso, evidentemente, el comercio mundial va a ser fundamental y va a contribuir a la felicidad colectiva de todas las naciones. Esto va a ser cuestionado desde el análisis marxista. Ahí aparece un autor contemporáneo que es Anwar Shaikh.
Digo este autor contemporáneo porque en Marx el término comercio internacional no es un centro de las preocupaciones de Marx. Aparecen en el tomo 3 2 o 3 páginas dedicadas al comercio mundial, en donde Marx lo que dice es que el comercio mundial es una de las maneras en las cuales los empresarios capitalistas pueden evitar la caída de la tasa de ganancia, es decir, cuando no pueden vender todo lo que producen en el mercado interno, pueden recurrir al comercio internacional para solucionar ese problema. Pero fuera de eso, no hay una teoría del comercio internacional en la obra de Marx. Pero sí hay seguidores de Karl Marx que en el siglo XX desarrollaron teoría del comercio internacional, y uno de ellos es el académico Anwar Shaikh. Bueno, Anwar Shaikh toma una idea que está presente en Marx, y es que cuando hay disputas entre distintos sectores capitalistas, lo que suele suceder es una pelea por el reparto de la plusvalía. Puede suceder que haya transferencias de plusvalía de determinados empresarios a otros. ¿Y qué es lo que implicaría la transferencia de plusvalía? Bueno, básicamente utiliza Marx un concepto para medir la relación tecnológica que Marx llama la composición orgánica del capital, y que es un cociente entre el capital constante y el capital total. Es decir, de todas las inversiones que realizan los capitalistas, máquinas, equipos, herramientas, fuerza de trabajo, le interesa fundamentalmente a Marx ver cuál es la proporción que hay del trabajo muerto en el total de inversiones. Es decir, que entonces la composición orgánica del capital va a ser igual al capital constante dividido el capital total. Entonces lo que va a plantear Marx es que los capitalistas buscan tecnificarse para poder competir, y en ese caso lo que hacen es aumentar la composición orgánica del capital. Y entonces en la competencia con otros capitalistas, al poder producir mercancías que tienen una mayor calidad y que requieren una mayor inversión, en ese caso entonces va a haber una transferencia de plusvalía de las empresas que tienen baja composición orgánica del capital hacia las que tienen alta composición orgánica del capital. Bueno, este es el caso entonces de lo que es el análisis que realiza Anwar Shaikh. Y Shaikh entonces lo que plantea es que si uno analiza un país subdesarrollado y un país desarrollado, y en el país subdesarrollado tiene un bien agrícola y un bien industrial, ¿qué pasa en el país subdesarrollado? En el caso del bien agrícola hay una transferencia negativa de plusvalía que se da de manera interna y externa. ¿Qué quiere decir con esto Shaikh? Shaikh lo que quiere decir es que hay una transferencia de plusvalía dentro del país subdesarrollado de lo que es el sector agrícola hacia el sector industrial. ¿Por qué? Porque el sector industrial tiene una mayor composición orgánica del capital. Pero al mismo tiempo, en la comparación tecnológica, en el comercio internacional, hay también una transferencia de plusvalía de lo que es el país subdesarrollado hacia el país desarrollado. Y eso tiene que ver también con que en el país desarrollado hay una composición orgánica de capital también más alta. Entonces lo que tenemos ahí es que un país subdesarrollado que exporta bienes agrícolas va a estar exportando un bien en donde en las empresas hay una doble transferencia negativa de plusvalía. Y del lado de los países desarrollados, si uno analiza las exportaciones industriales, vamos a tener que ahí hay una doble transferencia positiva de plusvalía, porque el sector industrial recibe una transferencia de plusvalía del agro de su propio país, del país desarrollado, pero al mismo tiempo el sector industrial del país desarrollado recibe una transferencia de plusvalía de lo que sería el caso de los empresarios que producen el bien industrial en el país subdesarrollado. Por lo tanto, lo que dice Shaikh es que si se sigue el consejo de David Ricardo, en el comercio internacional no va a haber realmente más bienestar para todas las naciones, sino que lo que se va a observar es que los países ricos se vuelven cada vez más ricos y los países pobres se vuelven cada vez más pobres. Bueno, eso entonces en cuanto a los aportes que realiza la economía política
en relación al tema del comercio internacional. En relación a la economía secas, en la corriente neoclásica, Marshall no le presta demasiada atención al tema del comercio internacional, pero sí lo considera beneficioso para Inglaterra, siguiendo la argumentación de David Ricardo, en el sentido que puede exportar manufacturas industriales a otros países y puede importar materias primas y alimentos más baratos. En el caso de John Keynes tampoco le asigna demasiada importancia a la teoría del comercio internacional, porque Keynes desarrolla su teoría en el marco de una economía cerrada en medio de la crisis de la década de 1930, que es una crisis que al mismo tiempo está en el medio de 2 guerras mundiales. Entonces, lo que plantea Keynes es que tiene escasa importancia en la solución del problema de la insuficiencia de la demanda efectiva el tema de el comercio internacional. E incluso tiene algunos comentarios muy duros hacia el comercio internacional, porque él ataca la idea que las crisis pueden solucionarse a través del comercio internacional, y lo que dice Keynes es que en esos casos, en casos donde hay una crisis internacional, el comercio internacional no es más que un expediente para empobrecer al vecino, que en realidad si un país piensa superar una crisis a través del comercio internacional, lo que va a estar haciendo en un contexto de crisis es exportando desempleo. Bueno, como pueden apreciar, en relación a las teorías vinculadas al comercio mundial, los mayores desarrollos vienen por el lado de la economía política más que de la economía secas, en donde no se presentan realmente novedades importantes. Quizás la novedad más importante es que, a diferencia del enfoque de la economía política, en el enfoque de la economía social, el enfoque de la economía secas, no hablamos de clases sociales, sino que hablamos de factores de la producción o de dotación de los factores productivos. Bueno, aclarada esta cuestión, vamos a entrar a analizar en la segunda parte de la clase lo que son una serie de conceptos vinculados al tema de la política comercial. En principio, para hacer una buena presentación del sector externo, es importante el análisis de lo que es la composición de la balanza de pagos. Cuando hablamos de balanza de pagos, hablamos de un capítulo de las cuentas nacionales y nos referimos al registro sistemático de todas las transacciones económicas que realiza un país con el resto del mundo en un periodo que por lo general es un periodo de un año. Existen básicamente 2 tipos de transacciones. Una tiene que ver con exportación e importaciones de bienes y servicios que conforman lo que se denomina la cuenta corriente de la balanza de pagos, y del otro lado vamos a tener los movimientos de capitales. Entonces vamos a hablar de lo que es la cuenta de capital de la balanza de pagos. En el caso de la cuenta corriente, en la operatoria tenemos 2 rubros principales: mercancías y servicios. Mientras que en la operatoria de la cuenta de capital, la clasificación que se hace es de corto plazo y largo plazo. Aclarando aquí que la definición de corto plazo y largo plazo no es la que se utiliza en microeconomía, que está vinculado a la composición de los costos, y así se dice que el corto plazo es aquella situación donde la mayoría de los costos son fijos, sino que acá, cuando se habla de corto plazo y de largo plazo, se refieren a menor a un año o mayor a un año, que tiene que ver con lo que es el balance anual de los movimientos que realiza un país. Bueno, si uno quiere analizar lo que es el tema de la balanza de pagos, uno con un poco de imaginación puede pensar en lo que es el movimiento de la caja chica de un negocio. Si ustedes están dirigiendo la caja chica de un negocio, ¿qué es lo que analizan? ¿Cuánto dinero ingresa en esa caja y cuánto dinero sale? Bueno, si uno quiere analizar lo que es el resultado económico de una balanza de pagos, se pregunta cuánto dinero ingresa al país y bajo qué concepto, y cuánto dinero sale del país y bajo qué concepto. Entonces, analicemos el tema de lo que es la cuenta corriente con sus 2 rubros principales: mercancías y servicios. Por el lado de las mercancías, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, si queremos saber cuál es el saldo de la cuenta de mercancías de la cuenta corriente, tenemos que hacer simplemente una operación, que es exportaciones de mercancías menos importaciones de mercancías. ¿Por qué? Porque las exportaciones de mercancías representan entrada de dinero y las importaciones de mercancías representan salidas de dinero del país.
Cuando analizamos el tema de los servicios, hacemos una distinción entre lo que son los servicios reales y los servicios financieros. Cuando hablamos de servicios reales, nos estamos refiriendo a lo que está vinculado al comercio de bienes y servicios. Por ejemplo, dentro de los servicios reales van a estar toda una serie de gastos vinculados con las actividades de comercio exterior, fletes, gastos portuarios, etc. Entonces vamos a tener dinero que ingresa al país menos dinero que sale del país en todos esos conceptos. Pero quizás el rubro que hay que prestarle atención dentro de los servicios reales es el rubro de turismo. Es decir, estamos hablando de exportaciones de servicios menos importaciones de servicios. Ahora bien, por las exportaciones de servicios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dinero que ingresa del país por gastos de turistas extranjeros en la República Argentina. ¿Y qué vamos a tener del otro lado? Dinero que sale del país por gastos de turistas argentinos en el exterior. Bueno, evidentemente esto va a estar influenciado por lo que suceda con el tipo de cambio. Nosotros hablamos de tipo de cambio ya y lo definimos provisoriamente como un cociente entre pesos y dólares. Entonces, en la medida que el tipo de cambio es más alto, lo que vamos a tener es que va a haber una suerte de atracción para turistas extranjeros para que vengan a realizar gastos en Argentina. Mientras que cuando hay un dólar barato, es decir, cuando el tipo de cambio es bajo, lo que tenemos es que resulta más barato para los habitantes de Argentina. Entonces ahí vamos a encontrarnos muchas veces que en los movimientos turísticos son muchos más los argentinos que salen al exterior a realizar gastos. Bueno, eso básicamente en lo que sería los servicios reales. Y en los servicios financieros, ¿qué tenemos? Intereses sobre préstamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el saldo de la balanza de servicios financieros va a ser igual al ingreso de dinero por intereses que cobra la Argentina por los préstamos que efectúa, menos salida de dinero por los intereses que paga la Argentina por los préstamos que recibe. Como pueden imaginarse, tenemos allí un saldo negativo y ahí encontramos una explicación en todo lo que tiene que ver con la deuda pública que contrae el país. Bueno, eso básicamente del lado de la cuenta corriente, lo que se consideran los rubros principales. En relación a la cuenta de capital hacemos la distinción entre corto plazo y largo plazo, pero aquí sí tenemos que hacer una distinción importante con respecto a la cuenta corriente. Si nosotros queremos medir las entradas de dinero al país, tenemos que hablar de importaciones de capital. Y si queremos hablar de salidas de dinero del país, tenemos que hablar de exportaciones de capital. Por lo tanto, ahí en el saldo vamos a tener en cuenta la diferencia entre importaciones de capital y exportaciones de capital. En relación a los movimientos de corto plazo, son aquellos movimientos que están vinculados con el sector financiero, y ahí es allí donde aparece lo que se llama el capital golondrina. Es decir, vienen muchas veces al país entradas o partidas de dinero que vienen a hacer un negocio rápido en el sector financiero y luego ese dinero lo retiran del país, muy especialmente cuando hay situaciones de inestabilidad económica. Bueno, ahí tenemos entonces el tema de los movimientos de capitales de corto plazo. Pero aquí hay que poner el foco en los movimientos de capitales de largo plazo. Por ejemplo, todos los préstamos que recibe el país van a entrar por la cuenta de capital, mientras los intereses van a salir por la cuenta corriente. Entonces hay que tener cuidado en cómo se utilizan algunas expresiones, porque cuando estamos diciendo la cuenta de capital está mejorando en su saldo, puede significar que el país está endeudando y que esté tomando deuda. No significa que eso sea bueno necesariamente. Bueno, también podemos tener ingresos de dinero por privatizaciones que realice el Estado argentino, es decir, la venta de activos estatales en donde aparezcan consorcios internacionales a comprar activos estatales. Experiencia que ya vivimos en la década de 1990. Y aparece un rubro que es muy importante, que es el de las inversiones externas directas. Las inversiones externas directas las realizan las empresas transnacionales. Y cuando hablamos de empresas transnacionales, estamos hablando de empresas cuyos capitales están vinculados a 2 o más países. Bien, el tema entonces de las inversiones externas directas, si uno hace un análisis de la economía internacional, lo primero que se va a observar
es que el 70% de las inversiones externas directas de los países desarrollados se hacen en los países desarrollados. Y luego sí hay un 30% de las inversiones externas directas que hacen los países desarrollados en los países subdesarrollados. Entonces la pregunta o el interrogante es: ¿qué miran los países desarrollados en los países subdesarrollados para tomar decisiones de realizar inversiones externas directas? Bueno, hay varias cuestiones que son analizadas. A veces con una sola alcanza, o a veces es la combinación de dos o más razones por las cuales se hacen inversiones externas directas. Uno de los motores de la inversión externa directa es el tema de la dotación de recursos naturales que tiene un país. Por ejemplo, la Argentina es un país muy atractivo para realizar inversiones externas directas vinculadas a la dotación de los recursos naturales. Otro factor que le dan importancia es el tema de la población. Es evidente que China es un país muy atractivo para realizar inversiones externas directas debido a las grandes dimensiones que tiene su mercado. También podemos hablar de una estabilidad política institucional, es decir, hay países que no sufren graves crisis políticas y el sistema institucional es relativamente estable, y en ese sentido conviene realizar inversiones externas directas. Esto sucedió, por ejemplo, en México durante varias décadas. La otra cuestión tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, es decir, países que tienen una coherencia en cuanto a las reglas de juego que fijan los gobiernos y hacen que cualquiera sea el signo político del gobierno, las variables macroeconómicas siguen los mismos comportamientos. Y eso ha sido el caso de los países del sudeste de Asia. Entonces, como pueden apreciar, las inversiones externas directas son decisiones complejas en las cuales los empresarios transnacionales analizan una o varias razones por las cuales hacer o no hacer inversiones externas directas. Por último, vamos a hablar con el tema del mercado cambiario, que tiene que ver con el tema de la política comercial. Es decir, bueno, cuando hablamos del mercado cambiario, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el tipo de cambio. El tipo de cambio, normalmente la definición popular del tipo de cambio es el cociente entre pesos y dólares, pero ese es el tipo de cambio monetario. Existen otros dos tipos de cambio que son tanto o más importantes que el tipo de cambio nominal. Uno es el tipo de cambio real, es decir, ponderar lo que sucede con los pesos en la Argentina y con los dólares en Estados Unidos. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que el tipo de cambio en la Argentina actualmente, el tipo de cambio oficial es 80 pesos por cada dólar. Bien, la pregunta inmediata es: ¿y qué se compra con 80 pesos en Argentina y qué se compra con $1 en Estados Unidos? Y ahí entonces estamos ponderando el tipo de cambio por una canasta de bienes y hablamos de tipo de cambio real, y entonces hablamos de dólar barato, de dólar caro, a partir de comparar la evolución del tipo de cambio con el nivel general de precios. Otro tipo de cambio muy importante, sobre todo en la Argentina, es el tipo de cambio efectivo o tipo de cambio de bolsillo, que es el tipo de cambio que le queda a los exportadores y a los importadores después de realizar sus transacciones con el Estado. O sea, concretamente, por ejemplo, si yo soy exportador de soja en la República Argentina, que yo diga que el tipo de cambio oficial es de 80 pesos, no dice gran cosa. Tengo que preguntar cuáles son las retenciones a las exportaciones. Si las retenciones a las exportaciones, supongamos que son de un 30%, significa que el tipo de cambio efectivo al cual yo voy a vender soja no va a ser 80 pesos, que es el tipo de cambio monetario, sino que va a ser 56 pesos. Es decir, a los 80 pesos le tengo que restar 24 pesos, que es el 30% de 80. Es decir, esa es la retención que me hace el gobierno de turno, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos que las exportaciones son influidas por la intervención del Estado, y el Estado utiliza las exportaciones de determinados productos para realizar una recaudación que pueda posibilitar que se puedan hacer determinados gastos. Y por el lado de las importaciones tenemos los aranceles de importaciones. Es decir, si hay un aumento de los aranceles de las importaciones, ¿qué va a suceder? Se va a encarecer el producto importado. Entonces, si yo digo que el arancel de un producto determinado es del 10%, entonces el tipo de cambio que tengo que tomar en cuenta no es de 80 pesos, sino de 88. Le tengo que sumar el 10%. Entonces ese sería el tipo de cambio efectivo. Aparece, por supuesto, una discusión sobre la importancia o no de establecer aranceles a las importaciones. ¿Quiénes son los
que se favorecen y se perjudican con la introducción de aranceles. Por lo general, la introducción de aranceles de importación, por un lado, perjudica a los consumidores, porque el precio de los productos importados va a ser más alto. Pero por otro lado, si uno lo piensa desde el punto de vista de los productores, si están produciendo y vendiendo bienes y esos bienes tienen una competencia de artículos importados, en la medida que el arancel de las importaciones se hace más alto, van a ingresar esos artículos importados a un precio más alto y esto va a favorecer a los productores locales. Es decir, que lo tenemos que ver como una medida proteccionista en ese caso. Y por supuesto que sirve para el Estado introducir aranceles a las importaciones, porque lo que va a tener es un aumento de la recaudación, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos un primer pantallazo sobre los tres tipos de cambio: el tipo de cambio monetario, el tipo de cambio real y el tipo de cambio efectivo. Vuelvo a reiterar que el tipo de cambio real y el tipo de cambio efectivo son tanto o más importantes que el tipo de cambio monetario, que es el que nos informa cotidianamente en los medios de comunicación. Luego tenemos también el tema de la vinculación que hay entre el mercado de divisas y la balanza de pagos. Cuando yo hablo del mercado de divisas, estoy hablando de demanda de dólares y oferta de dólares. Entonces, lo que vamos a decir es que la demanda de dólares depende de las salidas de dinero del país y la oferta de dólares depende de las entradas de dinero del país. ¿De qué salidas y de qué entradas estamos hablando? Si yo digo la demanda de dólares depende de las salidas de dinero del país, voy a lo que es la balanza de pagos y a sus rubros, ¿y qué voy a tener como salidas de dinero del país? Las importaciones de mercancías, o también pueden ser las exportaciones de capitales de corto o de largo plazo. En ese caso la relación va a ser directa. En la medida que una persona, por ejemplo, decide ir al exterior a pasar unos días de vacaciones, bueno, es muy probable que tenga que comprar dólares, que demande dólares, ¿correcto? Entonces, en ese caso vamos a tener un aumento de la demanda de dólares por esa salida de dinero del país. Si vamos del otro lado, del lado de la oferta de dólares, va a depender de las entradas de dinero del país. ¿Y a qué entradas nos estamos refiriendo concretamente? Y nos estamos refiriendo al dinero que ingresa por exportaciones, pero también nos estamos refiriendo a las entradas de capitales de corto plazo y de largo plazo. Es decir, por ejemplo, si un país decide vender activos estatales, realiza una privatización, bueno, va a haber una entrada de dólares al país, va a haber un aumento de la oferta de dólares. Acá hay que tener presente, cuando uno habla de demanda de dólares y oferta de dólares, que en el mismo momento que hablamos de demanda de dólares, estamos hablando de oferta de pesos. Y en el mismo momento que estamos hablando de oferta de dólares, estamos hablando de demanda de pesos. Bueno, esto entonces en cuanto a la vinculación del mercado cambiario con la balanza de pagos. Aparece luego la discusión sobre el sistema cambiario. Y cuando uno tiene que discutir el sistema cambiario, lo primero que tiene que establecer es una distinción de lo que es un aumento de un tipo de cambio de lo que es una devaluación. Un aumento del tipo de cambio puede generarse por una situación de mercado, por un exceso de demanda de dólares. Eso hace que el precio del dólar aumente. Pero cuando hablamos de devaluación, tiene que ver con una medida de política económica, con una medida del Estado. Si no, algunos economistas lo que dicen es que cuando hay un aumento del tipo de cambio sin intervención del Estado, se habla de una devaluación de mercado. Bueno, lo mismo sucede para las revaluaciones. En las revaluaciones, en ese caso interviene el Estado, pero puede suceder que haya una caída del dólar por efecto de lo que sucede con la oferta de dólares y la demanda de dólares. ¿Qué pasa con el tema del sistema cambiario? Bueno, aparece lo que se llama el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio con flotación sucia. Para el caso del tipo de cambio fijo, lo que estamos diciendo es que la autoridad monetaria, el Banco Central, es la que establece el tipo de cambio. Entonces, cuando se establece un tipo de cambio fijo, supongamos un peso igual a un dólar, lo que tratamos de hacer es establecer un anclaje para no sufrir una situación de inflación producto de cambio de los precios internacionales de los productos. Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando de
lo que es un tipo de cambio fijo, se trata de proteger la emisión monetaria y se trata, a través del tipo de cambio fijo, utilizar un instrumento para que no haya una inflación mayor. Aparece también el tipo de cambio flexible, es decir, el Estado no interviene y el dólar fluctúa de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Esto puede llegar a ser bueno en la medida que no haya movimientos especulativos. Si hay movimientos especulativos de los sectores exportadores, vamos a tener presiones para que aumente fuertemente el tipo de cambio. Y aquí es donde aparece un problema cuando un país exporta alimentos. Si no hay controles cambiarios, lo que va a suceder cuando hay un aumento del tipo de cambio, cuando hay una devaluación, es que va a haber una mayor producción destinada a la exportación, porque aparecen mayores ingresos por ventas, una menor producción destinada al mercado interno. Entonces esa menor producción destinada al mercado interno va a generar un fuerte aumento de los precios. De allí que a veces se habla de la maldición de exportar alimentos. En realidad esto no es un problema de determinismo, no es una tragedia, sino que depende de lo que realice el Estado, de cómo intervenga el Estado en el mercado cambiario para evitar que se generen situaciones inflacionarias a partir del aumento del tipo de cambio o de las devaluaciones. Por último aparece el sistema cambiario con flotación sucia. Bueno, acá confunde un poco el tema de la flotación sucia. Lo que se está diciendo en realidad es que hay una combinación de tipo de cambio flexible con lo que sería la intervención del Banco Central. Veamos, supongamos que por un momento el tipo de cambio oficial en la Argentina es igual a 100 pesos. Entonces yo establezco un criterio de política económica y digo, bueno, voy a tolerar fluctuaciones, variaciones en el tipo de cambio que no sean mayores al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo el tipo de cambio oficial por 100 pesos, voy a tener un tipo de cambio de 110 si aumenta un 10% y un tipo de cambio de 90 si disminuye un 10%. Entonces, ¿cómo sería la flotación sucia? Mientras el tipo de cambio esté entre 90 y 110 pesos, va a fluctuar libremente. No va a haber intervención del Estado. Y en ese caso va a aparecer una situación de tipo de cambio flexible. Pero puede suceder que existan presiones para que el tipo de cambio esté por encima de 110 pesos o tengamos un tipo de cambio que esté por debajo de 90 pesos en la relación peso-dólar. Bueno, en ese caso tiene que intervenir el Banco Central. ¿Cómo lo hace? A través de las reservas. Y, por ejemplo, si hay una presión de demanda para que el tipo de cambio aumente y el dólar esté mucho más de 110 pesos, ahí, como hay una presión de demanda, significa que vamos a tener un exceso de compradores sobre vendedores. Entonces, ¿quién va a vender los dólares que faltan para evitar que el dólar supere los 110 pesos? El Banco Central a través de reservas. En el otro caso, en la otra situación, lo que vamos a tener es que si hay una presión por el lado de la oferta, significa una presión para que el dólar se ubique por debajo de los 90 pesos en este ejemplo. Bueno, en ese caso va a haber un exceso de vendedores y al haber un exceso de vendedores va a haber una presión para que el tipo de cambio disminuya. Entonces, en ese caso, será el Banco Central el que saldrá a comprar dólares para evitar que el dólar se ubique por debajo de los 90 pesos. Así funciona el sistema de cambio con flotación sucia, que es un sistema cambiario muy utilizado sobre todo en Brasil. En la Argentina, por lo general, nos debatimos sobre situaciones de necesidad de intervenir en el mercado cambiario de parte del gobierno nacional. Bueno, básicamente este es el tema o estos son los puntos principales para realizar una introducción a lo que es el sector externo y la política comercial. Por supuesto que este es un tema que puede y debe ser ampliado y profundizado, y quienes sigan la carrera de comercio internacional volverán a ver estos temas que se desarrollaron en la clase de hoy en la materia Economía Internacional 1 y en la materia Economía Internacional 2. Así que bueno, espero que los conceptos de esta clase hayan sido claros, que esta clase les resulte comprensible para poder responder
satisfactoriamente las preguntas de los prácticos y poder hacer frente también a cualquier pregunta que aparezca sobre este tema en el examen. En las próximas clases nos vamos a introducir en el análisis de problemas económicos en la actualidad. Entonces ahí vamos a analizar el tema del desempleo, el tema de la inflación, la discusión sobre crecimiento y desarrollo, y también vamos a analizar las políticas económicas argentinas en la Argentina contemporánea, es decir, desde 1976 hasta nuestros días. Así que bueno, espero que esto les haya resultado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, a vuestra disposición. Así que muchas gracias por su paciencia y nos vemos en la próxima clase.